bendiga a todos los hermanos que se nos unen en esta hora, cualquier parte de donde estén, de cualquier nación. Son bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de enseñanza, a este tiempo de discipulado, donde Dios nos va a seguir impartiendo. Todo lo que Dios nos imparte con un fin, con un propósito. Y Dios nos tiene en este tiempo ministrándonos acerca de lo que es el hombre espiritual y la madurez. El hombre espiritual y la madurez. Y tenemos un versículo para como base de este estudio, y está en Hebreos 5:14, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, voy a leerles otra cita bíblica para ir desarrollando el tema. Hebreos 11:14. Dice lo siguiente, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Escuche bien, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué tremenda palabra. Cómo el Señor ilustra, cómo el Señor muestra la condición espiritual. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, recordemos que la palabra de Dios es el espejo, ¿verdad? Es como ese espejo que nos podemos nosotros reflejar y podemos mirar en ese espejo lo que es nuestra condición. Y hablo de la condición espiritual. Entonces, a la luz de la verdad, ahí es donde nosotros somos sopesados por el Señor, por la palabra. Y ahí es donde sabemos si somos maduros o si somos lo contrario, lo opuesto a ser maduros, o sea, niños, inmaduros, carnales. Y fíjese cómo aquí el apóstol habla de esta condición. Y muy importante, amados, prestar atención a lo que Dios nos habla. Cuando pasa algo, cuando no hemos crecido en el andar según el Espíritu, nuestros oídos se vuelven lentos y el entender la palabra se nos hace difícil. Porque Dios quiere que crezcamos en el Espíritu, que no nos estanquemos, que no nos quedemos en la misma condición. Porque es triste ver que pasen los años y los años y los años y tú sigas en la misma condición y no crezcas. Y hay muchos cristianos que están en iglesia, en congregaciones, y puede pasar los años y los años y su condición espiritual sigue igual. No se ve un carácter, no se ve un fruto, no se ve que estén madurando, sino por el contrario, se perpetúan en ser niños. Y el que es niño no está capacitado, es inexperto, es inexperto.
porque solo se quedó en la leche, solo se quedó bebiendo la leche y, y no avanzó, y no avanzó. Por eso se atrofió. ¿Cuántos se han atrofiado por esa misma razón la cual le estoy compartiendo? Porque no se dispusieron para crecer, no se dispusieron, no hicieron caso al consejo de Dios, no se hace caso. ¿Qué es lo que me hace crecer? Cuando yo obedezco a Dios, cuando tomo lo de Dios y pongo por obra lo que Él me esté enseñando. Por eso, para crecer en lo espiritual, escuche bien, mi amado, mi amada, para crecer en lo espiritual, debemos ejercitar la comunión con Dios. Muy importante, muy importante. Porque si no hay una comunión con Dios, no se crece, no se crece. ¿Cómo se crece si no se ora? ¿Cómo se crece si no hay un ejercicio en ello? Porque tiene que ser diario, diario. Es que la religión nos enseñó que era cada 8 días. Eso nos enseñó la religión, que era de, de domingo a domingo, solo una vez a la semana, solo una vez a la semana. Y por eso muchos se perpetuaron en eso, en vivir religión, y han quedado, vuelvo y repito, en un estancamiento. Por eso, para crecer en lo espiritual debemos, ¿qué? Ejercitar la comunión con Dios y la intimidad con el Señor. Esa intimidad. Por eso nuestro compromiso es con Dios, y a todos Dios nos llama a tener intimidad con Él. A todos. Esa no es tarea de los líderes, de los pastores, de los profetas o los que están en eminencia. No esto es tarea de todos. Porque si tú naciste de nuevo, tú eres un creyente, si eres un discípulo, una discípula del Señor Jesucristo, Dios te demanda a ti, me demanda a mí, nos demanda a todos. ¿Y qué nos demanda? Tener comunión con Él, tener una intimidad con Él. Entonces, para crecer hay que ejercitar esa comunión y esa intimidad. Tenemos que exponernos a todo lo que es espiritual, exponernos, o sea, abrir el corazón, abrir los oídos a todo lo que es espiritual. Ejemplo, oyendo la palabra, conectándote, ¿m? Estudiando la palabra en lo personal, porque nosotros tenemos que estudiar la palabra en lo personal, así como en la congregación se abre la palabra, ¿verdad? Y predicamos la palabra. Tú en la casa debes ejercitar y ser disciplinado, disciplinada en ello. Y la palabra es lo mismo, o sea, es como la oración. La oración es todos los días, la palabra igual. La palabra es igual, o sea, es todos los días. Ujú, todos los días. Entonces nos exponemos. Por eso, los hermanos que toman lo de Dios con temor, con entendimiento, van creciendo, van creciendo. Por eso hay hermanos que pueden llegar eh, en poco tiempo, pero crecen más que los que son antiguos. ¿Qué quiere decir? Que hay hermanos antiguos que no se ejercitan, que no buscan a Dios como Dios manda en su palabra. Ahora, Dios dice en su palabra que busquemos el pan diario de cada día que lo pidamos, ¿verdad?
ese pan diario de cada día, que es la misma palabra de Dios. Eso no tiene que ver con el pan natural, sino con el pan espiritual. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a pedir el pan espiritual. Ahora, ese pan es para cada día, para cada día. Y que, y que nosotros, mis amados, tenemos que ser conscientes en esto y estar comiendo ese pan diario. Porque ¿cómo se puede sobrevivir si no se come ese pan? ¿Cómo se puede sobrevivir espiritualmente? ¿Cómo se puede crecer? ¿Cómo se puede desarrollar si no se come el pan diario? Lo mismo le pasa al cuerpo natural. O sea, no hay un desarrollo en el orden natural si nosotros no nos alimentamos. Si nosotros nos abstenemos de alimentarnos, entonces no hay un desarrollo. Lo que sucede es lo contrario. Se derivan males, enfermedades, tanta situación que se deriva cuando una persona no se alimenta bien, está desnutrida, está raquítica, sus defensas son bajas, es vulnerable. Así pasa en lo espiritual, amados. De la misma manera, un cristiano es vulnerable porque no se alimenta. Un cristiano es vulnerable porque no se mete con Dios, porque no ora, porque no clama, cuando no se congrega. Por eso hay muchos hermanos que están llenos de ambivalencia, de ambivalencia, y tienen años y años, y la ambivalencia los gobierna, ese doble ánimo lo sigue gobernando, y pasan los años y se perpetúan en lo mismo, se hacen inexpertos, se hacen tardos para oír y para aplicar lo que es la palabra, lo que es el mandamiento. Entonces, mis amados, fíjense lo que Dios nos da como llaves de oro para lo que es ese crecimiento. ¿Mm? Entonces, ponernos a todo lo espiritual, oyendo la palabra, estudiándola en lo personal, orando a Dios, orando con los hermanos, estando en las intercesiones. ¿Mm? Por eso hay que sacarle tiempo a lo de Dios. Hay que sacarle el tiempo, hermano. No hay que nosotros andar siempre en lo mismo, dándole vuelta a lo mismo y justificando lo que no se puede justificar delante de los ojos de Dios. Porque a veces justificamos, decimos que no me queda tiempo, es que el tiempo no me alcanza, es que tengo la agenda totalmente copada. Y cuando se trata de las cosas espirituales, de orar, de congregarme, no tengo tiempo. ¿Cuántos se justifican en eso, mis amados? Y perdónenme porque el tiempo siempre lo vamos a tener para Dios. Porque Dios nos da ese tiempo, nos da esos momentos para estar con Él. Lo que pasa es que nosotros malgastamos el tiempo. Piense por un instante, medite por un instante lo mucho en lo que malgasta el tiempo. Porque nosotros nos dejamos llevar por todo lo que es estas entretenciones de hoy en día. De hoy en día, amado, porque las entretenciones de este tiempo son más que las que antes. Ya nuestra mente está ocupada, nuestros pensamientos están sumergidos en lo de este tiempo, la tecnología, llámese celulares, computadoras, juegos, tantas cosas que hoy hay, hermano. Televisión, series, Netflix. ¿Cuántas personas pasan horas y horas perdiendo el tiempo mirando películas, novelas y no se ejercitan para las cosas espirituales?
Y por eso lo de Dios se va extinguiendo, se va ahogando la palabra de Dios por los afanes de esta vida, como el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Cuántas personas están ahogadas con tantas cosas? Atareados, el corazón cargado, no se viene a Dios, no se busca a Dios. Ahora, el buscar a Dios, ¿qué significa, hermano? Que Dios es el que nos va a ayudar. Es el Dios del cielo el que va a ayudarnos con nuestras cargas, con nuestros problemas. ¿Qué dice él? Vengan a mí los que estén cargados y trabajados y yo los daré descansar. O sea, Dios nos está llamando. Dios nos está invitando siempre hasta a venir a Él. Pero ¿qué decimos? No tengo tiempo. Mejor me quedo con mi carga. Mejor me quedo con mi problema. Mejor me quedo y sigo luchando en mis fuerzas y sigo bregando en mi carne. Y no hay resultados. No hay resultados. Mis amados, ¿cuántas cosas se levantan? ¿Y cuántas cosas están en este tiempo en una férrea oposición? Por eso nosotros, como hijos de Dios, que queremos crecer, que queremos cada día tomar una estatura del varón perfecto, que es Cristo, crecer más, nos esforzamos por eso. Nos esforzamos. Y yo alabo a Dios por los hermanos, y sobre todo las hermanas que son tan esforzadas, que dan ejemplo. Es impresionante que las mujeres dan más ejemplo que los hombres. Y bendigo cada mujer esforzada. Bendigo cada vida que es testimonio aquí en Palabra de Vida y que aman a Dios y que les apela lo de Dios. Eso es maravilloso. Y uno ve eso. No es sino que se abra el canal, se abra el Meet y ya las hermanas están conectando. ¿Por qué? Porque tienen hambre, porque aman a Dios, porque quieren la palabra, porque degustan la palabra, porque la aprecian. Y eso lo mira Dios. Eso lo mira Dios. Dios mira tu disposición, mi hermana. Dios está mirando eso. Por eso Dios le dará más. Dios les va a añadir más. Porque Dios invierte donde se le ama. Dios invierte donde se le aprecia, donde se le atiende. Ahí Dios invierte. Y Él se siente bien en aquellos que lo atienden. Él se complace con los que le buscan, con lo que le buscan. Por eso Dios está levantando un testimonio. Y aquí hay hermanas y hermanos que están creciendo, sobre todo las hermanas, como Dios les está añadiendo y les está dando un crecimiento. Y eso es lindo porque de todas formas la mujer es tipo de la iglesia y Dios le está dando un crecimiento a la iglesia. Está haciendo crecer, está haciendo crecer. Ahora Dios nos da instrucciones y nosotros tenemos que seguir esas instrucciones. De la boca de Dios viene el mandamiento, de la boca de Dios viene la instrucción. Ahora, nosotros poner por obra lo que Él nos está diciendo. Él nos está diciendo. Si bien tenemos una lucha, hermano, porque todos tenemos esa lucha, y esa lucha la tenemos en la carne nuestra, porque la carne es la primera enemiga del propósito de Dios. La carne es la primera opositora de lo que es ese propósito. Y vemos que está esa lucha o esa contienda que habla Gálatas, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu. Pero hermano, por eso cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, que es sabio y sabia, dice no, yo no le voy a hacer caso a mi carne, a mi pereza, a mi descuido,
y a todo lo que la carne me esté insinuando, yo no le voy a hacer caso a eso. Yo le voy a hacer caso a Dios. Voy a hacerle caso a lo que Dios me está hablando, lo que el Señor me está diciendo. Voy a orar más, voy a buscarlo, a participar de todo lo que, de toda actividad espiritual, atender a las convocaciones, atender a lo que son los retiros, a las vigilias, a los ayunos, a la intercesión de la mañana, a la intercesión de la noche. Porque el Señor es tan lindo que el Dios del cielo ha enriquecido este ministerio, lo ha enriquecido. Espiritualmente somos, somos bendecidos, somos abundados. Entonces, en este ministerio hay palabra y oración. Fíjese bien. Por eso no podemos nosotros decir no es que falta la oración, es que falta la palabra. No, nunca el Señor nos hace, no, nos, nos niega la palabra, sino que antes nos da en abundancia la palabra, no la da. Otra cosa es que yo no lo quiera hacer. Otra cosa es que yo pudiendo conectarme no me conecte. Eso sí ya es responsabilidad de cada quien. Cada quien es responsable delante de Dios, porque si usted tiene los medios, tiene un internet, tiene un celular, y usted puede conectarse y no se conecta, porque lo que quiere es otra cosa, lo que quiere es estar metido en otras cosas, proveyendo para la carne, entonces ya es el problema de cada quien con Dios. Porque hermano, cuando uno no le hace caso a Dios, uno se mete en problemas con Dios. ¿Mm? Porque Dios nos demanda a todos, el buscarlo, el estar en Él, en Cristo, el estar en Cristo. ¿Mm? Entonces, mis amados, ahora, en todo lo que vuelvo y repito, en todo lo que es, toda actividad espiritual que estemos realizando, tiene que ser constante. Tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque si soy constante, eso me va a ayudar a crecer. La constancia me ayuda a crecer. Pero si soy inconstante, no crezco. Por eso hay hermanos que son inconstantes. Y por eso, por su inconstancia y por su doble ánimo, se retraen. Se retraen. Y fácilmente son engañados. Y fácilmente son arrastrados. Porque no tienen raíces, no tienen fundamento. No tienen fundamento. Son movibles. Fácilmente son movibles. Y por eso vienen y se los arrastran, vienen y se los llevan, vienen y los convencen, dos palabritas y quedaron ya convencidos, con doctrinas falsas, con doctrinas mentirosas, con profecías falsas, porque se basan en las profecías, que venga una persona aparecida y venga y le tira a usted una profecía, y usted le cree más a lo que le dijo ese hombre que a lo que Dios ha venido diciéndole por años. Le queda más fácil escuchar lo que le diga un hombre que ir a la palabra y escudriñarla, a ver si es verdad, a ver si eso concuerda. Porque déjeme decirle que si la profecía que salga de una boca no concuerda con la palabra, entonces eso no tiene un respaldo divino. No lo tiene. No lo tiene porque el respaldo Dios lo da de acuerdo a sus normativas. El respaldo está de acuerdo a sus leyes, preceptos, ordenanzas, mandamientos. Dios nunca se va a salir de ahí. Él nunca se sale de lo que es su palabra y de lo que estableció como palabra. Por eso el que es constante crece, el que es constante, el que se afirma, el que entiende el propósito, el que no anda buscando por ahí experiencias nuevas, porque ¿cuántos se van a buscar experiencias nuevas por el emocionalismo? Entonces se van a lugares donde Dios no los ha mandado ir. Una cosa es que Dios me mande y otra cosa es que yo me mueva por emoción.
Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Una cosa es que Dios tenga un propósito y me mueva y me diga así, yo te llevo, voy a llevarte, voy a enseñarte, voy a usarte. Y otras cosas que yo me mueva en mi carne, en mi carne. Por eso hay que tener cuidado con la carne. Por eso hay que tener cuidado con las emociones. Por eso hay que tener cuidado con lo que oímos. Porque el que no se conforma a las sanas palabras está buscando por ahí otras cosas, visiones raras, cosas nuevas, novedosas. Porque así le gusta, así es la conducta de los niños. Los niños siempre están buscando lo novedoso, en qué entretenerse, en qué ocuparse. Entonces, ya no disfrutan quizás el juguetico que tienen, sino están buscando uno nuevo, que los entretenga más, que los emocione más. Así es la conducta de los niños. Y así es la conducta de muchos cristianos, que en vez de ya ser maduros siguen siendo niños, se han perpetuado en ser niños. Así pasa, amados. Así acontece. Por eso, qué importante de ser perseverantes, ¿m? De ser diligentes en las cosas de Dios, en lo espiritual. Hay que ser diligentes. Hay que ser diligentes. Porque Dios demanda eso, que seamos diligentes. Entonces, mis amados, cuando nosotros nos disponemos al Señor y somos diligentes y perseveramos, entonces ahí cada día nos vamos fortaleciendo más y más espiritualmente, más y más. Entonces, cuando viene la tentación, cuando viene el ataque, porque el diablo siempre va a atacar y siempre van a haber situaciones, tentaciones. Cuando viene el impedimento, la adversidad, ¿qué vamos a tener en ese momento? La fuerza espiritual. Vamos a tener la autoridad ungida para decirle al diablo no, para poder resistir toda insinuación demoníaca, toda insinuación de las tinieblas. Le vamos a decir no a eso. No, en otras palabras, tú no vas a sucumbir a la tentación, a la tentación. ¿Por qué? Porque espiritualmente estás fuerte. ¿Cómo estaba espiritualmente José? Remitiéndonos a lo que cuando fue José y estuvo en la casa de Potifar. Recordemos el incidente que hubo allá. Cómo esta mujer lo tentó. Cómo esta mujer quiso que José se acostara con ella. ¿Y qué pasó con José? Porque la historia muestra que José no sucumbió. No sucumbió a la tentación. O sea que espiritualmente José estaba fortalecido porque tenía una comunión con Dios, porque conocía a Dios, porque amaba a Dios, porque en esa comunión se va desarrollando el amor. El amor. Cuando tengo comunión con Dios, ese amor se va desarrollando. Note bien eso. Nótelo bien, nótelo. Nótelo en usted mismo. Cómo el amor de Dios se ha ido desarrollando en tu interior. ¿Desde qué momento se ha ido desarrollando ese amor? Desde el momento en que tú dispusiste tu corazón para buscar al Señor, para tener comunión. Note que ya no es el mismo, ya no eres la misma. Ya hay un desarrollo, ya hay un crecimiento. Note que interiormente te sientes más fuerte, más fortalecido y fortalecida. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en tu vida. Dios ha obrado en tu interior. Dios te ha impartido. ¿Por qué Dios no miente? Dios no miente. Cuando Él dice, buscadme y viviréis, es porque es así. Es porque nos va dando vida, nos va añadiendo. Si yo me como el pan de vida todos los días, pues me estoy nutriendo, me estoy ejercitando, estoy desarrollándome espiritualmente.
me estoy desarrollando. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo el pan, me lo estoy comiendo. No me rehúso a comerme el pan. ¿Mm? No me rehúso. Pero entonces hay personas que empiezan en la carne y cuando la persona se empieza a cuidarlo de Dios, mire cómo se afectan las cosas. Mire cómo las personas muchas veces se vuelven, se vuelven en contra de lo que es la palabra misma. Cuando la persona, la carne le va ganando ventaja, entonces la palabra ya la oye pesadamente y la oye de vez en cuando. Cuando la carne le va cogiendo ventaja, ya la persona se conecta de vez en cuando y eso sí se conecta. O se congrega de vez en cuando y eso sí se congrega. ¿Por qué? Porque la carne le ha ganado ventaja, entonces ya le coge pereza a lo de Dios. Hay personas que justifican, yo no me conecto porque siempre es lo mismo, lo mismo. Qué triste, hermano. Por eso hay que examinarnos, hermano, porque hay algo que no anda bien. Cuando una persona reacciona así y habla así, es porque no hay algo que no anda bien. Hay algo por corregirlo. Porque delante de Dios nos tenemos que corregir. Delante de Dios, delante del Señor. ¿Cuánto le van cogiendo apatía a las cosas de Dios? Por la carnalidad. Porque la carne les cogió ventaja por andar alimentando la carne, por no orar, porque han dejado ese primer amor, el fuego, porque se han entregado a otras cosas, se han entregado a otras cosas. Y el tiempo que era de Dios ahora lo ocupan en otras cosas. Y en eso tenemos que ser sinceros delante de Dios. Y no endosarle las cosas a otros, porque es fácil endosarle las cosas a otros. O como Adán cuando el Señor vino y lo confrontó. En vez de él asumir su pecado, dijo, no, la mujer que me diste, la mujer que me diste, no, en otras palabras, la culpa. La culpa, mejor dicho, se la echó fue a Dios porque esa mujer se la dio Dios. Y no asumió su falta, no asumió su responsabilidad, sino endosó las cosas. Dijo, no, es que por esto, por aquello. Y en eso somos muchas veces expertos. Es que es por el hermanito, por la hermanita, o por el pastor, o la pastora, o esto, aquello. Pero nunca vamos a Dios y reconocemos que es por nosotros, o por lo que hay en el corazón una inconformidad. Hay personas que dejan crecer una raíz de amargura y dejan crecer cosas dentro del corazón y dejan que eso prospere y eso avance, y eso lo saca del camino, lo saca del propósito. Entonces la persona que sea amargada va a hacer daño y va a contaminar. ¿Mm? ¿Cuántas personas tienen inconformidades? Y ahí mismo la sueltan, ahí mismo la sueltan. Y Dios, que es un Dios de verdad y un Dios de luz, que todo lo saca a la luz, Dios va revelando, Dios va mostrando, quejándose, hermano. Hay personas que llega un hermanito nuevo y entonces empieza a coger ese hermanito de pañuelo de lágrimas y a quejarse. Y eso a veces pasa así, hasta en los retiros. En vez de estar dedicado a orar, a clamar, a humillarse delante de Dios, ¿qué hace? Coger al hermanito, coger a la persona y empezar con su carnalidad a quejarse. Es que a mí me menosprecian, es que a mí no me ponen cuidado, es que a mí solamente me usan, es para lo que les conviene. Y empiezan a expresarse así, con carnalidad, con niñería, con inmadurez. Perdóneme, hermano, y usted le pregunta, hermano, ¿usted cuánto hace tiempo que es cristiano? Ay, hermano, voy a decirle, hace 30 años, hace 40 años, 50 años. Tremendo, qué vergüenza, porque ya debería ser una persona madura, entendida. Y no andar con eso, no andar indisponiendo, no hacer daño, no coger un teléfono para dañar, no visitar una casa únicamente para ir y sembrar y dañar y meter cizaña.
y dividir, porque eso esa es la obra del diablo, eso hace el diablo. El diablo usa la carne para dañar, para dañar. Por eso Dios quiere en este tiempo ir levantando más y más ese pueblo entendido. Ese pueblo entendido, aleluya, gloria al Señor. Entonces les decía a mis amados que al estar en el Señor, en ese desarrollo diario, en esa comunión diaria, vamos a estar fuertes, fuertes, vamos a estar ungidos, ungidos. ¿Mm? Vamos a decirle al diablo no, a las tinieblas no, a la tentación no, a la carne no. Eso es de estar, hermano, en el espíritu. Eso es estar ejercitado. ¿Mm? Entonces, vamos a decirle no a todo lo que no es de Dios, ¿verdad? Si se llega a manifestar una envidia, entonces le decimos a esa envidia, no, no, es que Dios no me llamó a ser envidioso ni envidiosa, ni a envidiar al hermano, que porque Dios use el hermano, o porque Dios esté levantando al hermanito. Dios no me llamó a ser envidioso. Dios me ha enseñado es a gozarme, con el que está creciendo, con el que está siendo honrado, con el que está siendo levantado. No a la envidia, no al celo, no a la competencia. Porque es que mire lo que pasaba en los Corintios. En la iglesia de Corintios había envidia, había celo, había inmoralidad, pecados de inmoralidad sexual, competencia, rivalidades, tantas cosas que habían ahí entre ellos mismos. ¿Mm? Pero entonces, mis amados, ahí estaba el Espíritu de Dios para corregir. Y gloria a Dios cuando el Espíritu Santo está en un ministerio y nos corrige. Es que no solamente el Espíritu Santo nos consuela, amados. El Espíritu Santo nos exhorta, nos corrige a tiempo y nos habla a tiempo. De antemano nos dice las cosas. Gloria a Dios porque donde está el Espíritu Santo hay corrección. Donde está el Espíritu Santo hay enseñanza, porque ahí está el Espíritu de Dios hablándonos, enseñándonos. Gloria a Dios, porque nos está instruyendo el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo y nos habla? ¿Mm? Y el Señor nos dice, corrígete en esto, no hable así, no piense así, no actúe así. Porque, porque cuando tenemos el Espíritu Santo nos dice así, nos habla de esa manera. No piense así de tu hermano, no le tengas celo al hermano, no codicie lo de tu hermano, lo de tu hermana. Deja esa carnalidad. ¿Mm? Deja sus pensamientos adúlteros. No estés codiciándole el marido a tu hermana ni viceversa, porque es el mismo Espíritu de Dios que está en ese momento hablándonos. Con el Señor, cuando el Señor viene y te dice, mire, lo que te di es la bendición que te di, no tengas inconformidad con lo que te he dado. No tengas inconformidad, porque lo que Dios te lo dio con el sello de la bendición. Y hay que recibir la bendición con gratitud, con humildad, con mansedumbre. Hay que recibir lo que Dios nos da. Pero ¿cuántos tienen la inconformidad y están mirando para los lados por la inconformidad, por su carne, por su carne, por la carne, por las pasiones desordenadas, por tantas cosas que se rebelan contra Cristo en la carne, la misma naturaleza carnal, que es terrenal y muchas veces tiene conductas diabólicas. Mis amados, Dios es un Dios que nos habla y el Espíritu de Dios está en medio de palabra vida, instruyéndonos y dándonos la palabra a tiempo, aleluya. Por eso, en eso tenemos que nosotros mostrar siempre diligencia, mire, hasta para subir los audios al canal.
la palabra. Hay que ser constante en ello. Y constantes en volverla a oír. Dice, bueno, voy a volver a escuchar este discipulado, esta palabra. No voy a pasar por alto. Voy a sacar el tiempo. Me voy a meter ahí. Y qué lindo que usted esté por ahí en el secreto y te metas por ahí, te encierres solo o sola y te pongas a escudriñar y a escuchar la palabra. Porque Dios te va a seguir hablando. A mí me pasa, yo vuelvo y escucho una predicación y vuelve hay cosas que el Señor vuelve y me habla, y hay cosas que pasé por alto y el Señor viene y me las hace entender y mire, mire, porque a veces por los afanes y porque nos distrajimos y eso y nos perdimos del consejo que Dios nos estaba dando en ese momento o de una instrucción que en ese momento el Espíritu Santo nos esté dando por distraernos. Hay personas que les cuesta, mira, hasta cerrar los ojos. No cierran los ojos ni siquiera en los cultos, sino siempre están ahí, mire para allá, mire para acá y miren. Y si el hermanito hizo gesto o si el hermanito se trajo la misma ropa el domingo pasado. Y hay personas que, hermano, viven es de eso. Y les cuesta estar en un culto en el espíritu, meterse, cerrar los ojos, adorar. Les cuesta levantarle la mano al Señor. Hermano, que le levante las manos, adórase. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Personas que a veces toman conducta rebelde y dicen, no, pero ¿por qué lo voy a hacer? Y hermano, muchas veces es que hay que saber discernir cuando el Espíritu nos esté dando una instrucción. ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia esté unánime, que estemos unidos. Ahora, con el que está adorando, ¿cómo tenemos que estar unidos? No dejar al hermano solo adorando, el que está dirigiendo la alabanza, el hermano o la hermana, no los dejemos solos, unámonos. Démosle la ofrenda al Señor unánimemente, porque esos hermanos le están dando una ofrenda al Señor. Están en el altar dándole una ofrenda al Señor. Y yo no me voy a sentar ahí para verlos cantar. Para eso vete para un concierto, vaya, paga una boleta y vete para un concierto. Si quieres ver cantar, cantantes, no. En la iglesia se adora a Dios. No para ver cómo el hermanito canta, si entonó bien o si desentonó, si afinó o desafinó. No, yo estoy para adorar a Dios. ¿Mm? Para adorar a Dios, para meterme en el espíritu, para meterme en el espíritu. Por eso, todas esas conductas carnales tenemos que nosotros extinguirlas, sacarlas de nosotros mismos. Todo lo que es carnal, todo lo que es inmadurez, eso hay que sacarlo. Hay que remover eso de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Toda esa malicia, hay que sacarla, porque tenemos esa herencia de la malicia indígena. Y esa es una herencia, hermano, terrible, y eso hay que sacarlo. Que Dios no quiere que seamos maliciosos, que siempre estemos relacionándonos con malicia y pensando con malicia. Y así, no, mi hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere siempre que nuestro proceder sea en el Espíritu, siempre en el Espíritu, siempre, hermano. Por el Espíritu, en el Espíritu, andar en el Espíritu. De esa manera, gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, qué lindo estar fortalecido en el Espíritu, porque estamos resistiendo todo lo que es de la carne. Estamos resistiendo a todo pensamiento, hermano. Cuando estamos en el Espíritu, ¿m? ¿Qué está fortalecido? El hombre interior, el hombre espiritual. Fortalecidos para rechazar lo malo. Y esa fuerza y esa fortaleza proviene del Espíritu Santo, obrando en el hombre nuevo. Obrando en el hombre nuevo, en ese hombre nuevo, en el nacido de nuevo, en la naturaleza incorruptible que está en nosotros. Porque esa naturaleza nueva es incorruptible, ese hombre nuevo es incorruptible, lo que Dios puso en nosotros, lo que Dios nos dio en Cristo, en el nuevo nacimiento. Entonces hay pasos que son en el espíritu, para ir madurando, ¿verdad? Para ir creciendo. El ABC del espíritu, que es fundamental, vuelvo y digo,
para madurar espiritualmente. Ahora, la madurez no comienza allá arriba, hermano. No espere ser maduro cuando esté allá arriba, no. La madurez comienza aquí abajo. Comienza acá. Por eso aquí Dios nos está entrenando para lo de arriba. Entonces, comienza acá. ¿Mm? Comienza acá. Es como lo natural. Un niño no nace siendo grande. Un niño nace de acuerdo a cómo es la naturaleza. Bebecito. Ahora, en el desarrollo empieza a crecer, a crecer. Por eso cuando el niño se mide por pulgadas, luego ya se va midiendo de otra manera. Entonces va de menor a mayor, ¿verdad? De menor a mayor, de pequeño a grande. Entonces, muy importante prestar atención a esto, amados. Entonces, ejercitar la comunión. ¿Qué pasa cuando yo ejercito la comunión? Se abren avenidas espirituales. Se abren esas avenidas del espíritu. Cuando yo ejercito la comunión diaria con el Señor. ¿Y cuáles son esas avenidas? Las avenidas del espíritu. Entonces, el oír la palabra, el hablar con Dios, ¿sí? Porque el hablar con Dios, hablamos con Dios y Él nos habla a nosotros. Entonces es necesario tomar esos carriles, por decirlo así. Esos carriles. Entonces, ¿cuáles son esos 4 carriles del espíritu? Se los voy a enseñar. Número 1, leer la palabra. Leer la palabra, ¿para qué? Para conocerlo. Número 1. Número 2, orar para hablar con Él y que Él nos hable a nosotros. Número 3, congregarse para participar en la reunión con los que como nosotros han sido llamados. O sea, congregarnos. Y 4, testificar para hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muy importante que eso se desarrolle en nosotros, porque eso nos da crecimiento. ¿Mm? Otra cosa que nos hace crecer, ¿qué es lo que nos hace crecer en el Espíritu? Cuando somos fieles. Cuando somos fieles en lo poco. ¿Mm? Porque Dios quiere que seamos fieles en lo poco. Ahora, ¿qué significa eso? Si yo oigo o leo un versículo, un breve versículo, y en el Espíritu me ministra el Señor con su palabra, porque en el Espíritu Dios nos está ministrando, nos está hablando. Entonces, inmediatamente recibo esto como palabra de Dios y salgo a qué? A vivirla. Salgo a vivir ese versículo, por pequeño que sea. Eso es ser fiel en lo poco. Tengo reverencia por lo que Dios me dijo. No me emociono y no tengo reverencia por lo que Dios me dijo, por lo que Dios me habló. Por eso Dios no quiere que uno salga emocionado de un culto, sino que tenga reverencia, que salga uno meditando en lo que Dios nos dijo, en lo que Dios nos habló. ¿Mm? Entonces, ser fiel en vivir esa palabra, aunque sea simple, aunque sea sencilla. ¿Mm? Si Dios me da hoy una palabra así, simple y sencilla, la recibo con gratitud, como una perla, como algo precioso, como algo que viene del Señor, que es de mucho valor. Y cuando yo valoro, entonces, si hoy me la da el Señor, mañana me va a dar otra palabra. Y cuando el mañana me dé otra palabra, voy a poner el mismo interés, el mismo amor para obedecerla. Y así sucesivamente. Al otro día, Dios me va a dar otra palabra. Cuando tenemos esa devoción y practicamos esos devocionales,
Entonces al otro día Dios me va a hablar, me va a decir otra palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, gozarme, valorarla, obedecerla de la misma manera. Porque todo lo que Dios me está diciendo lo estoy practicando. No soy oidor, sino hacedor. Porque es que Dios busca eso, hermano. No solamente que seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, todo lo que Dios me dice lo pongo por obra. Y comienzo a ejercitarme en el oír y en el hacer. Porque el oír es obedecer. El oír es obedecer. El oír es sinónimo de obedecer. ¿Mm? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el oír es sinónimo de obedecer. Por eso tiene una connotación esta palabra oír, tanto en el hebreo como en el griego. ¿Mm? ¿Y qué significa el oír? Obedecer, obedecer. Entonces, mis amados, por ejemplo, cuando escuchamos nosotros ahí o leemos a veces la Biblia, dice, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Qué quiere decir que Jehová oyó la voz de Elías? Quiere decir que Jehová oyó la oración de su siervo para contestarla, para accionar. O sea, Dios acciona, ¿verdad? O sea, Dios contesta. Dios está contestando a la oración de su siervo. Dios está contestando a la petición que le está haciendo su siervo. Por eso Dios se glorifica en esa área, hermano, cuando nosotros somos obedientes. Dios se complace en la obediencia. Dios se complace en los obedientes. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, lo dijo el Señor allá en el Jordán, cuando el Señor Jesucristo bajó para ser bautizado por Juan. Porque Él se complace en la obediencia. Por eso yo tomo un versículo y lo obedezco. Dios se complace. Mire, mi hijo me está obedeciendo. Ahora le voy a dar más palabras. Ahora le voy a revelar más palabras. Porque está apreciando la palabra. No está abortando la palabra. No está menospreciando el alimento. Sino lo está apreciando. Entonces le voy a dar. Porque Dios se complace en dar. Ah, le voy a dar, le voy a revelar. Le voy a enseñar más, le voy a mostrar más, le voy a hacer crecer más, porque así lo va haciendo el Señor, va ungiendo más, va llenando más. Y tú te vas dando cuenta cómo Dios va haciendo. Bendito alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, es bueno ser constantes, ¿verdad? Y estar ahí firmes, constantes, constantes, diligentes, porque lo de Dios requiere diligencia, siempre, siempre. Diligentes para lo del Señor, diligentes. Para lo de Dios tenemos que mostrar más diligencia, amados, más diligencia. Para estar en la cita que Dios nos pone, en las horas que el Señor nos cita. Ser diligentes, que Dios quiere eso, amados. Porque el cristiano que crece y es maduro, siempre ese cristiano va a darle prioridad. El que es maduro le da prioridad. ¿A qué le da prioridad? A todo lo que es de Dios. A Dios primeramente y a todo lo que sale de él, lo que es de él, su obra. El cristiano maduro le da prioridad a lo de Dios. Pero el que no es maduro, el que es carnal, eso no. Muchas veces no le corre no le corre ni brisa, como decimos. No se interesa. Por el contrario, más bien se va volviendo más apático, se va alejando, se va volviendo muchas veces hostil a, a las cosas espirituales, a lo de Dios. Pero el que es maduro sí tiene ese interés y muestra ese interés y es apasionado por lo de Dios y es entregado y está ahí metido, sirviendo con amor, no con queja, no quejándose, sino con amor, porque lo hace no para el hombre, sino para Dios. Lo está haciendo, porque está diciendo, no estoy siendo usado por el Señor y es una honra que Dios me esté usando en lo que Él propuso usarme.
Porque es que en eso tenemos que someternos también, amados. No busquemos que Dios nos use en lo que Dios no nos llamó a usarnos. Porque hay muchos que se enamoran del ministerio y muchos están enamorados y cuántos quieren ser pastores y cuántos están enamorados de la profecía y quieren ser profetas. Y Dios nunca los ha llamado ni a pastores ni a profetas, sino que su oficio en el ministerio es otro. Su labor en el ministerio es otra. Por eso con madurez hay que servir a Dios con gozo. Decir, Señor, aquí es donde tú me pusiste, aquí es donde yo encajo. Entonces te voy a servir para lo que tú me llamaste. ¿Cuántos quieren ser cantantes y estar allá adelante y estar ahí? Hermano, y Dios tiene, a cada quien Dios impartió dones conforme a su propósito. Y ha dado capacidades ungidas conforme a su propósito. Por eso Dios le dio a aquellos que tienen la gracia de adorar, los ungió para eso, les dio dones para adorar, para alabar a Dios. Pero no todos, no todos tienen de lo mismo. Por eso lo que tiene mi hermano, eso me va a edificar a mí. Y lo que Dios haya puesto en mi vida, eso va a edificar también al hermano o a la hermana. Y por eso nosotros tenemos que mirar las cosas desde el punto de vista del espíritu, no de la carne. Discernir en el espíritu las cosas. Discernir, mirar en el espíritu, ver las cosas en el espíritu y no dejarnos llenar el corazón de otras cosas, de celos, de codicias. Hay que ir cada día aprendiendo, amados, a funcionar como cuerpo de Cristo, como un cuerpo que va creciendo, como un cuerpo que tiene más madurez, dejando de ser niños. Porque cuando Dios dice hay que soltar la lechecita, ahora comer sólido, entonces porque ya le salieron los dientes, ya puede comer sólido, alimento sólido, porque le salieron los dientes y puede masticar y puede digerir. Por eso al principio el niño no se le puede dar alimento sólido porque no lo puede masticar, porque no tiene dientes, no los tiene. Por eso el niño toma lechecita, que está pegado a la leche materna, alimentándose con la leche materna, mientras que le salen los dientes para comer alimento que lo exige su cuerpo, otro alimento que lo está exigiendo, que lo está demandando el cuerpo para su desarrollo, para su crecimiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.